Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy vamos a abordar el tema relativo al régimen fiscal de los partidos políticos. Para ello vamos a tener dos invitados. El primero de ellos es el licenciado Jaley Ávila Fernández, quien es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de especialista en materia fiscal y abogado en el despacho especializado Calvo Nicolau y Márquez Cristerna. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Pues para entrar en materia sobre el régimen fiscal de los partidos políticos, es importante tener como punto de partida que la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 26 una serie de prerrogativas que tienen los partidos políticos, entre ellos el acceso a radio y televisión, las franquicias postales o telegráficas, así como el financiamiento público, pero también una que ha sido muy poco explorada es el gozar de un régimen fiscal, digamos, especial. Incluso la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la Dirección General de Prerrogativas y Partidos Políticos apoyará a los partidos justamente para el cumplimiento de estas obligaciones. En tu opinión, y con base en la legislación, ¿qué tipo de entidades jurídicas son los partidos políticos que les permite tener justamente este régimen especial, por llamarlo de alguna forma? Sí, bueno, como bien lo dices, la Ley General de Partidos Políticos establece un régimen fiscal preferente para dichas entidades. Regularmente estas son entidades de orden público porque los ingresos que perciben, la mayor parte, yo creo que más del 90%, son ingresos provenientes del Estado que se recaudan a través de los impuestos que pagan las personas como contribuyentes. Y estas a su vez se constituyen en sociedades civiles o asociaciones civiles que son figuras jurídicas que no tienen un fin lucrativo. Claro, pero además justamente son, además de entidades de interés público, una especie de organizaciones sui generis, sí. Es decir, porque nacen a la vida con base en el registro que les da la propia autoridad administrativa electoral. Hablando sobre el financiamiento y los recursos, ¿qué tipo de recursos económicos son los que ingresan a los partidos políticos? Los recursos, como te lo comenté, recursos públicos, también reciben donaciones y a su vez tienen ingresos por parte de sus agremiados. Claro. Y en este sentido, ¿cuáles o qué tipo de sujetos son los partidos políticos en la relación jurídica tributaria? Bueno, te comento que en materia fiscal la relación jurídica tributaria está integrada por dos entidades. Una, que es el sujeto activo, que es el Estado a través del Servicio de Administración Tributaria, y el otro, el sujeto pasivo, que es un contribuyente que puede ser persona física o moral, que en este caso es la entidad, el partido político, como una asociación civil o una AC, que se encuentra regulada en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ok. Y bajo esta misma lógica, cuando estamos hablando de un régimen especial que como parte de las prerrogativas de los partidos políticos y hablando ya en términos fiscales, ellos tienen ciertas exenciones, o decir, sí. no reportan algunos impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un sujeto del impuesto y un sujeto exento? Okay. Mira, Luis, respecto a este tema, el sujeto exento quiere decir que la persona físico-moral, en este caso el partido político, se encuentra dentro de la hipótesis jurídica que regula la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero la propia ley le da una prerrogativa para que no cumpla con esa obligación. Sin embargo, cuando no eres sujeto del impuesto, es que no te encuentras ubicado en el hecho generador o en la hipótesis normativa que regula el impuesto, en este caso la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ok, pero en el caso de los partidos políticos, ¿cómo es posible esta exención? Es decir, o cuál es la interpretación cuando el artículo 28 de la Constitución establece justamente la prohibición de estas exenciones, es decir, cómo se armoniza esta disposición constitucional con otra disposición de carácter legal que les da este estatus, digamos, distinto a los partidos políticos. Sí, el artículo 28 ahí establece que
quedan prohibidas las exenciones y los monopolios, pero en este caso hubo una reforma donde dice conforme lo establezca la ley o lo que establezca la ley, y en este caso, si bien es cierto que la norma primaria, que es la Constitución, tiene esa prohibición, la norma secundaria, que es la ley especial que regula a la Ley General de Partidos Políticos, establece esa prerrogativa a los partidos políticos para que gocen de esa exención de los ingresos que provengan, por ejemplo, los ingresos que provengan de la enajenación de un inmueble que sea propiedad de los partidos políticos o de la organización que se haga de juegos, sorteos, para que tengan recursos para, en este caso, para los fines del partido. Ok, siguiendo esta lógica del régimen que tienen los partidos políticos, ¿qué tipo de obligaciones sustantivas y obligaciones formales son de las que están exentos y las que también les son exigibles a los partidos políticos? Sí, por un ejemplo de la obligación sustantiva es, como te lo he comentado, el no pagar el impuesto sobre la renta respecto a los ingresos que provengan de la enajenación de bienes o de la organización de los juegos y sorteos, así como de las donaciones que tengan o de las aportaciones que tengan por sus agremiados. Eso respecto a las obligaciones sustantivas. Y respecto a las obligaciones formales, pues, por ejemplo, una de las obligaciones formales es que no van a presentar la declaración anual hasta marzo del año siguiente, sino ellos gozan de una prerrogativa que la presentan el 15 de febrero del año siguiente del ejercicio fiscal que vayan a cumplir con la obligación. Hablando del régimen especial que tienen los partidos políticos, justamente como estas entidades de interés público, que además tienen una misión o objetivos específicos y que justamente la legislación le ha dado este revestimiento o este estatus, digamos, de excepción. ¿Nos podrías platicar algunas de las obligaciones sustantivas de las que están exentas, pero también algunas obligaciones que aún así, pese a este régimen especial, tienen que cumplir los partidos políticos en materia tributaria? Sí, claro. Retomando como lo que te lo había dicho antes, una de las obligaciones sustantivas de las que está exenta pues es de los ingresos que perciba, de las donaciones o de las aportaciones que hagan sus agremiados, pues obviamente no serán acumulables y estarán exentas de integrar el impuesto sobre la renta. También dentro de las obligaciones que están sujetas, la Ley General de Partidos Políticos, en simetría con la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí obliga a los partidos políticos, no obstante que gozan de ciertas prerrogativas, sí las obliga a llevar contabilidad, una contabilidad, llevar libros, llevar discos magnéticos donde se pueda advertir en un dado caso, en un tema de fiscalización, toda la asimetría que hay entre los ingresos y egresos que tengan los partidos políticos. Y, por ejemplo, también es importante resaltar que cuando el partido político dentro de sus actividades se salga de su objeto por lo cual el fin que se constituyó y tenga ingresos diferentes al fin por el cual está en la vida jurídica, sí tendría que acumular y pagar el impuesto sobre la renta respecto de esos ingresos que provengan fuera de su objeto social por el que fueron creados. Claro, son cosas distintas porque a veces se confunde el tema de la fiscalización con las obligaciones fiscales, ¿no? Es decir, el partido político, aún así, aunque está exento en ciertos supuestos, en el caso de digamos, los gastos que pueda generar o que le paga a sus trabajadores, pues también los tendrá que reportar, ¿no? Es decir, tiene la obligación de estar avisándole a la autoridad, de estar enterándole justamente estos, digamos, estos egresos que tiene derivado de la actividad. Sí. Siguiendo esta lógica, ¿es posible en este contexto del régimen poder determinar un crédito fiscal a los partidos políticos por la omisión de alguna de estas obligaciones que señalabas con anterioridad? Sí, claro. Sin embargo, hay varios profesionistas y varios autores en libros que dicen que como el partido político goza de ciertas prerrogativas desde la Constitución y luego en la Ley General de Partidos Políticos y nos vamos hasta la Ley del Impuesto sobre la Renta, a ellos consideran y tienen una óptica de que no pueden ser sujetos ni de créditos fiscales ni de una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria y menos aún que se lleguen a embargar las cuentas bancarias o algún bien
del partido político. Sin embargo, en mi opinión, considero que no obstante que gozan de esas prerrogativas, el partido político sí puede ser sujeto primero a una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué hace el Servicio de Administración Tributaria una auditoría? Es el objetivo que goza para hacer una auditoría, es que se tengan verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o la comisión de algún delito en materia fiscal. Sin embargo, también se pueden embargar las cuentas como un acto, como una medida precautoria, y esto pueden hacer, como te lo había dicho, retomando entre las obligaciones sustantivas y formales de las que tiene que cumplir el partido político, es enterar los impuestos que se retengan, así como por sueldos y salarios que tengan trabajadores a su cargo, y también se han dado supuestos en los que los partidos políticos, y es muy común, a lo mejor tú sabrás, que los partidos políticos también contratan a profesionistas especializados, claro. Pueden ser en mercadotecnia, en materia electoral. Entonces, obviamente, ¿cómo tributan estas personas físicas? Bajo el régimen de servicios profesionales como honorarios en el título cuarto. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que tiene que hacer una obligación sustantiva al partido político? Tiene que enterar el impuesto que le haya retenido a la persona física. Y la obligación formal pues será la constancia de retención, llevarla a cabo ante el Servicio de Administración Tributaria e informar todos los impuestos retenidos, ya sea a sus trabajadores y a los profesionistas de los cuales haya contratado los servicios. En dado caso que incumpla esa obligación sustantiva o la obligación formal, el Servicio de Administración Tributaria sí podrá girar una orden de visita domiciliaria o una revisión de gabinete y empezar a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del partido político. En dado caso que sí se verifique el incumplimiento de esa obligación, pues se determinará un crédito fiscal, y en este caso pues el partido político a través de su representante legal tendrá que accionar algún medio de defensa, que podría ser recurso de revocación, juicio de nulidad, para controvertir la legalidad de ese acto de auditoría del Servicio de Administración Tributaria. Ok, entonces lo que tenemos que distinguir es que si bien tienen un régimen, sí, digamos, especial, eso no los está eximiendo del todo, ¿no? Es decir, sí, claro, porque el que se establezca en la ley como una prerrogativa el que tengan un régimen fiscal, pudiera entenderse que entonces no están reportando ningún tipo de impuestos, ¿no? Y que tampoco puedan ser objeto justamente de las auditorías. Sin embargo, no es así. Como nos acabas de comentar, ellos tienen que cumplir una serie de obligaciones, ¿no? Claro. También ante la autoridad tributaria. Sí. ¿No? Bueno, pues el tiempo de este primer bloque se ha terminado. Yo agradezco mucho que nos hayas acompañado. En un momento más continuamos para seguir conversando sobre el régimen fiscal de los partidos políticos. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Regresamos para seguir conversando sobre el régimen fiscal de los partidos políticos. Para este segundo bloque nos acompaña el licenciado Juvenal Lobato Díaz, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM por oposición, además de especialista en materia fiscal, titular del despacho Lobato Díaz y Abogados, además de coordinador del Comité de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la ANADE, así como en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal con la Coparmex. Bienvenido, Juvenal. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, a la orden. Retomando este tema que abordábamos en el primer bloque sobre el régimen fiscal de los partidos políticos y regresando un poco a la primera pregunta que planteábamos y a manera de resumen, ¿cuál es la naturaleza jurídica de estas entidades, de los partidos políticos? Bueno, mira, si tuviéramos que definirla de manera general, diríamos que son entidades de interés público, que incluso así es como se retoma en la propia Ley General de los partidos políticos, y que esto es retomado a su vez en las normas fiscales como personas morales con fines no lucrativos. Es decir, tenemos la naturaleza jurídica determinada en la ley especial, que es desde luego la Ley General de Partidos Políticos, y tenemos que de ahí se retoman como tal, como una figura sui generis en su naturaleza, en las disposiciones fiscales, porque se les cataloga dentro de este gran rubro de las personas morales, que son una persona moral, claro, con un fin no lucrativo, es decir, no se ubican en alguna otra categorización que hace la ley de rentas, sino lo que hacen es, por esa particular naturaleza sui generis de cómo se constituyen, cómo aparecen a la vida en el ámbito electoral, pues obviamente se da hasta el momento en el que tienen ese registro, y lo que hace la ley de renta es simplemente retomarlos y expresamente señalarlos, que parece curioso, lo hace junto con el señalamiento del Estado, las entidades federativas, y agregan siempre normalmente y los partidos políticos, es decir, como un ente público y concretamente de interés público, ¿no? Claro. Y bajo esta lógica de ser una entidad de interés público, hablábamos en el bloque anterior de algunas exenciones que tiene, pero también de algunas obligaciones que tiene que cumplir. Sin embargo, en tu experiencia, ¿ha sido posible, hablábamos en el bloque anterior, ¿no?, que podían ser sujetos de auditorías, de una serie de, digamos, de acciones por parte de la autoridad? ¿Es posible embargar cuentas bancarias de un partido político con motivos de un crédito fiscal? La respuesta que yo te daría de manera
tajante, inmediata, sería sí, pero me parece que la respuesta requiere un contexto importante que señalar. Primero, hubo por ahí hace algún tiempo, creo que fue cuando era el entonces IFE, ya no el INE, una propuesta para establecer unos lineamientos, porque, y lo comentaban hace un momento, la autoridad dentro de la estructura administrativa de nuestro sistema electoral que se encarga de verificar justamente todo el tema del cumplimiento de obligaciones en general de los partidos políticos es la unidad de fiscalización. Claro. Esta unidad de fiscalización, hay que decirlo, no tiene facultades, cuando decimos fiscalización, para determinar créditos fiscales. Eso, la fiscalización se refiere, porque decíamos que es muy fácil confundirse, claro, se refiere al cumplimiento de las obligaciones en el ámbito electoral de los partidos políticos. Pero, y de hecho esos lineamientos se vieron reflejados ahora en la Ley General de Partidos Políticos, con una facultad para esta unidad, donde si detectan algún incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los partidos políticos, tienen que dar vista a las autoridades competentes, que son las que podrían eventualmente fincar algún tipo de crédito fiscal. Entonces, esta es la primera parte que tendríamos que decir hasta dónde llega la tarea. Un segundo momento, de qué tipo de obligaciones son las fiscales que tienen que cumplir. Ya hablaron de las obligaciones exentas, que pues me parece que son muy puntuales, igual ahorita retomamos algo, pero un aspecto importante sobre las obligaciones formales que pueden dar lugar a la determinación de un crédito fiscal, que las más importantes, y no solo de los partidos políticos, sino de cualquier persona moral con un fin no lucrativo como el gobierno o como una asociación civil o cualquiera otra, es que son la de retención y entero de impuestos respecto de los empleados que tienen o quienes les prestan un servicio y que deben hacerlo, porque, y hay que decirlo tal cual, hay muchos entes del gobierno como los municipios que piensan que se les hace más fácil retener, no mandarlo a la tesorería de la federación y decir, bueno, pues son impuestos, me los iban a dar a mí, yo me lo quedo. Pues no, eso es completamente ilegal, no es una forma de financiamiento, claro, es una obligación que tú retienes y lo enteras. Después seguramente te lo regresarán en una manera de financiamiento público, pero es algo diferente. Entonces los partidos políticos no están exentos, digo, yo no sé cuántos en este país verdaderamente pueden estar tranquilos de que han retenido y enterado las contribuciones, porque luego lo utilizan como coloquialmente se dice para jinetear el dinero, ¿no? Dicen, claro, oye, pues ahorita no lo tengo, cuando me llegue mi administración, pues entonces ya lo repongo y entonces lo entero a Hacienda. Entonces, si la unidad de fiscalización se percata de que no han pagado impuestos, no han presentado sus declaraciones, no han retenido o han retenido y no han enterado, ellos no determinan un crédito fiscal, no tienen facultades para ello, pero le dan vista y una vez que el SAT inicia sus procesos de auditoría, entonces sí, yo me parece que ahí el INE tendría que entrar como una autoridad ejecutora para embargar en su caso o inmovilizar, digo la palabra embargo a lo mejor les asusta a muchos, pero bueno, inmovilizar esas cuentas en tanto que el partido político en su caso se defiende, porque él tendría que ir y decir, no, lo que me dice el SAT, yo sí lo enteré, aquí están mis declaraciones, aquí están mis transferencias, pero en ese contexto sí es bien importante que el papel, digamos, de ejecutor por parte de hoy el instituto. No me ha tocado ver ninguna auditoría de este tipo. Pensamos o asumiría que los partidos políticos tienen muy claro que tienen que cumplir con eso, porque es la más importante desde un punto de vista, si bien es formal, pero también se convierte en una obligación sustantiva. Entonces, este contexto, la pregunta que me decía, ¿sí se puede? En mi opinión, sí. De no hacerlo, fíjense en lo que caeríamos, que eso me parece bien importante, y creo que por ahí hubo un precedente de la Sala Superior en la anterior integración, y lo digo, si me permites, sí, lo comento. Claro. No propiamente de una obligación pública como es pagar impuestos, sino de una obligación privada, un partido político, cuyo nombre no voy a decir, de repente dejó de pagarle a la persona que le proveía de todas las mantas, de todos los volantes, de todo lo que hacía, y le firmó pagarés. Entonces esta persona, en el ámbito del derecho privado, fue, demandó, le confirmó el juez de primera instancia, le dio la razón, la apelación también, en el tribunal colegiado de la misma manera, y entonces ya con esa sentencia el tribunal colegiado regresa, al juez, al juzgado natural, y el juzgado en ejecución le dice, oye, le deben, no sé, eran 300,000, 400,000 pesos, tampoco era tanto, pero el tema era el precedente, claro, ¿no? Y le pide al entonces, IFE, y le dice, oye, por favor, de lo que le corresponde, tienes que darle a este señor lo que le deben. Entonces, esto el partido político lo recurrió,
creo que es el recurso de apelación. Digo, yo no soy experto en temas electorales de impugnación, lo recurre, llega a la sala superior, y la sala superior, en una discusión dividida, había posiciones que decían que no se podía, que eran inembargables por el fin específico que tenían, y otros, que creo que fueron la mayoría, dijeron, no, sí se puede. Y me parece esto es bien importante, ¿por qué? Porque si no, ese fin último del financiamiento o del dinero que se da a los partidos políticos se volvería una patente de corso. O sea, yo podría decir, pues, celebro un contrato, no lo pago, y pues a ver, como yo sé que nunca me van a embargar, pues entonces nunca habría ese tema, ¿no? Entonces, sí, claro, bajo esta lógica se crearía un efecto de impunidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, y hablando de las cuentas bancarias y la actuación quizá como autoridad por parte del INE, incluso se podría hacer quizá bajo esta lógica desde la administración, es decir, incluso antes de que pase a las cuentas, como se hace con las multas, ¿no? Es decir, cuando el INE impone una multa y es confirmada por la sala superior, ¿no? Es decir, lo que se hace es ya no transferirle el recurso al partido, sino quitarle un porcentaje del recurso que mes con mes se le... Y fíjate, Luis, me parece algo también interesante, creo que este asunto es reciente, no tiene tanto tiempo, hablando de qué sucede si el INE detecta a través de la unidad que no han pagado impuestos. Lo que hasta donde yo sé, que vi un proyecto por ahí ya de esta época, decían, ok, le vas a dar vista a las autoridades fiscales para que lo auditen en su caso y determinen, pero mientras tanto, yo como unidad de fiscalización voy a hacer que el hecho de no haber pagado un impuesto significa una forma de ingreso para el partido político, una forma de financiamiento, y eso para los expertos en temas electorales es delicado, porque eso podría llevar a un rebase de tope de gastos de campaña. Entonces, entiendo que esta discusión se está teniendo ahorita justamente, me parece que es un pasito más allá, bueno, porque es como si en la vida privada tú me debes una determinada cantidad, yo te hago una quita, yo te perdono, pues esa quita o perdón tú lo tienes que considerar como un ingreso acumulable, porque dejaste de erogar una cantidad que me debías, y eso para ti es un ingreso para efectos fiscales. Claro. Entonces aquí el INE está justamente tomando esa postura, que en ese sentido me parece buena. Oye, no pagas impuestos allá, es una obligación de carácter público, sería una forma, no la quiero catalogar de indirecta por los temas estrictamente electorales, pero es una forma de financiamiento de que no pagaste los impuestos, los que te tocaban, digamos, claro. Entonces yo te los considero, y eso podría llevar como un ingreso para efectos del financiamiento. Entonces es una misma visión de no pagar el impuesto desde un punto de vista público, pero que puede tener su consecuencia desde el punto de vista electoral, ¿no? Pero además, justamente desde el punto de vista electoral, este dinero, digamos, no reportado, retenido por el partido, pero no reportado a la autoridad, incluso podría significar ingreso, claro, una ventaja respecto a los partidos competidores. Por supuesto. ¿No? Es decir, también, además del tema fiscal, podría estar afectando la equidad en la contienda. Así como es. lo decías, en su momento quizá un rebase en el tope de gastos, ¿no? Es decir, sería interesante que algún caso pueda llegar, ¿no? En tema de alguna elección, para ver si el no haber reportado a la autoridad ciertos impuestos, ¿no?, generó una ventaja. Mira, yo no doy ideas a la unidad de fiscalización, pero pues ahí habría una ventana importante si es que están utilizando ese dinero para los fines propios de su actividad, sin que al haber incumplido con la obligación pública del pago de impuestos. Y desde luego que para mí no hay duda que sí tiene esta consecuencia que bien refieres, ¿no? Claro. El tiempo se nos está terminando, nos quedan 2 minutos. A manera de reflexión final, de resumen sobre este régimen fiscal de los partidos políticos, ¿qué nos tendría que quedar claro, digamos, para...? Mira, yo diría, desde luego, lo primero que decíamos, son entidades de interés público, sí, pero que están sujetas a un régimen de la ley del impuesto de la renta como personas morales con fines no lucrativos. También, como lo mencionaron ustedes en el bloque, tienen un régimen especial derivado de la propia Ley General de Partidos Políticos, pero no solo nos podemos quedar con eso, sino que la propia Ley General de Partidos Políticos refiere a que podrán ser aplicables algún otro tipo de
exención o de o tratamiento fiscal específico. Ahorita digo, nada más para terminar como una cosa que me parece importante, hay una que no es expresa, pero que se desprende de una interpretación de las disposiciones. Todo el financiamiento que reciben los partidos no lo tienen en una caja fuerte en el partido político, lo tienen en cuentas bancarias. Entonces, todos los rendimientos de esas cuentas bancarias, de esos fideicomisos que llegan a constituir, en mi opinión, serían ingresos exentos, como lo comentaron también ustedes, siempre y cuando se destinen al mismo fin para la creación del partido político, para los fines del partido político. Y esto nos ayuda, nos da, digamos, una tranquilidad en cuanto a que ese fin específico sí lo cumplan. El problema sería que de una verificación no se cumpliera, entonces tendrían un serio problema de que no pagaron impuestos. Entonces, en esta conclusión tercera diría, sí hay que observar la ley de impuesto a la renta, incluso la propia ley del IVA, obviamente, pero también a todas aquellas otras disposiciones, incluso de índole local, porque hay una referencia específica también a contribuciones locales que sí cumplen los partidos políticos o deben cumplir, pero que se desprenden de otros ordenamientos. Y finalmente decir que la justificación es el fin para el que son creados los partidos políticos. Hoy que tanto está en discusión el financiamiento público o no, me parece que hay que verlo, el financiamiento público, de cuál es el origen, que es el pago de impuestos que todos hacemos, y por otro lado, los impuestos que deben cubrir en su caso los partidos, que como decíamos, particularmente no es ninguno propio, sino son de las retenciones fundamentalmente. Y cuidarlo, porque si no, podemos llegar a este extremo, que sería mi conclusión final. Ahí, cuando les toquen el tema de alguna sanción por rebase de topes de campaña o por inequidad en una campaña electoral porque no cumplieron, me parece que es cuando se van a empezar a preocupar. Lo decías al inicio, nadie le pone atención, espérense que les empiecen a fiscalizar o a determinar eso. Yo creo que ahí es donde van a empezar a voltear a buscar a los fiscalistas y no a los fiscalizadores, ¿no? Porque por ahí alguien me dijo que quería estar en la unidad de fiscalización del INE porque era experto en fiscal, y le dije, oye, pues déjame decirte que no es lo mismo, ¿no? Entonces, son funciones distintas. Diferentes, entonces esperemos que no un fiscalista quiera después estar en la unidad de fiscalización pensando que va a haber impuestos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Un tema muy interesante, poco explorado, ¿no? Ojalá que haya la oportunidad para después seguir platicando sobre el mismo. Sin duda, Luis, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.